amigos, bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión tenemos un programa bastante completo porque vamos a hablar de varias cosas. Una de ellas es lo que ocurrió en El Salvador, donde Nayib Bukele, luego de las elecciones parlamentarias, se convierte en el todopoderoso de ese país y pues como todos ustedes han venido conociendo, hemos dado información a través de Venezuela Política y de Sin Filtros. Hemos recabado muchos datos que demuestran que este señor ha tenido una conducta absolutamente autoritaria y ha querido pisar los poderes, tanto el poder legislativo como el poder judicial. Así que vamos a hablar un poco de esto. Tenemos dos invitados en el día de hoy para hablar sobre el caso de Ecuador y también una emergencia que se ha presentado en Cúcuta. Y luego vamos a hablar sobre el discurso que dio el expresidente Donald Trump en el CPAC ayer en Orlando, que duró 1 hora y media y en la que se derivaron muchos temas que vamos a discutir, ¿ok? Para esto, pues, me va a acompañar mi aliado de Libres 2.0, Luis Martínez. Bienvenido. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por contar conmigo. Así es, siempre estamos contando contigo y con la gente del Superchat, por eso pedimos que por favor se activen, empiecen a opinar, a preguntar. Muchísimas gracias a Nesta, a Finky, a Migdalia Chirino, que está trabajando con nosotros maravillosamente, al igual que Tamaris López. Muchísimas gracias de verdad por moderar nuestro Superchat. Luis, ¿cómo has estado en España? Pues mal. Lo sé, ayer vi las noticias y hoy también. Barcelona está que arde, a ver. Nunca mejor dicho, sí. Sí, eso lo dejamos para luego. Ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Y por cierto, Luis, hoy tengo una sorpresa que darle a todos aquellos que nos siguen en Sin Filtros. Y yo sé que les va a agradar mucho. ¿Se las damos de una vez o se lo dejamos luego? Diriges, lo sé. Queremos expectación. ¿Cuánta gente hay ahora mismo? Vamos a anunciar que abrimos Seguridad Sin Filtro con Joseph United. Y el primer programa de Seguridad Sin Filtros va a realizarse el 4 de marzo, es decir, el próximo jueves a las 7. Globalismo o la fuerza multipolar. ¿Cuál es la mayor amenaza mundial? Y es que lo más increíble, no solamente es este programa que va a hacerle una revisión a lo que es la parte geopolítica de seguridad global, sino que vamos a tener un invitado muy especial que trabajó con el presidente Donald Trump. Así que ustedes no se pueden perder ese programa, ¿ok? Anótenlo. El jueves 4 a las 7 estaremos con él. Pero ahora vámonos a Ecuador. En Ecuador se encuentra el doctor Jaime Damerval. Él nos va a hablar sobre todos los problemas que están ocurriendo, porque vienen unas elecciones de segunda vuelta el 11 de abril. El proceso que ha ocurrido desde la primera vuelta hasta lo que va de segunda vuelta ha sido, pero muy difícil de digerir por los ciudadanos ecuatorianos y por la gente que está a favor de la democracia y la libertad. Así que vamos a darle la bienvenida. Doctor Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Es un placer compartir esta noche y un especial y afectuoso saludo a su audiencia. Sí, en efecto, yo tengo mi domicilio en Guayaquil, Ecuador, y estamos atravesando un momento que ya no ha pasado en otras naciones. Es decir, el Ecuador se ha transformado en este momento en el último laboratorio de lo mismo. Antecedentes. En el año 2006 también hubo en el Ecuador una elección presidencial, fue cada 4 años. Y concurrimos, yo fui uno de los candidatos, 11 candidatos o 12, no recuerdo. Y resulta que quien salió victorioso fue el señor Correa. El señor Correa, que es a su vez reelegido el último presidente de Ecuador, y se estableció después de que fue posesionado, lo descubrió el presidente Uribe en el seno de la Organización de Estados Americanos, cara a cara a lo Uribe, que es un personaje de lo cual debíamos estar dignos, orgullosos los latinoamericanos. Dijo y reveló secretos tomados
en los colombianos dentro del Ecuador que habían establecido un campamento dentro del Ecuador, que ellos habían financiado la campaña del señor Correa. En resumen, la guerrilla comunista ya en 2006 eligió presidente del Ecuador, financiando la campaña presidencial. Una nota importantísima que no se ha dicho ni siquiera en el Ecuador y que ahora la resumo en homenaje a la audiencia. Ecuador es un país que está situado entre Colombia y Perú. En consecuencia, si en Colombia hay, como hay, dos ejércitos de guerrillas comunistas, de guerrilleros comunistas, atroces, distintas del ejército regular, hay dos ejércitos. Ellos, cuando son perseguidos y han perdido una escaramuza, porque nunca han librado una guerra abierta, huyen al Ecuador. Es decir, el Ecuador es una puerta de escape, primera forma. Primera utilidad del Ecuador para los guerrilleros comunistas es que fugan al Ecuador. Segundo, cuando son heridos y pierden una escaramuza, porque nunca hay una batalla, heridos pasan a curarse a Quito, porque están muy buenos hospitales, ¿no? Igual que en Guayaquil, etc. Y a su vez, entonces, cuando necesitan recreo, pues también los guerrilleros, y más quizás ellos en la selva, sin acceso a ninguna distracción, necesitan vacaciones, asimismo toman vacaciones disfrazados en la ciudad de Quito, que está a, digamos, unos 300 kilómetros de la frontera. Bien, aclarado esto, se entiende por qué un candidato inmoral, un canalla histórico, puede, en una campaña presidencial del Ecuador, lo fue, lo es ahora mismo y lo será siempre mientras esto no se denuncie. Él lo primero que busca, este personaje, en lugar de buscar la financiación legítima dentro de su país, en este caso del Ecuador, van inmediatamente a contactar a los guerrilleros. Es decir, por eso es que me acuerdo que fue en el año 2006 la primera vez que esto se hizo. Y se descubrió, porque el presidente Uribe bombardeó el campamento dentro del Ecuador y lo redujo a polvo. Allí encontraron grabaciones que decían que ellos habían financiado a quien sería presidente y a quien acaba de dejar de ser presidente del Ecuador y actualmente es prófugo en España. No, prófugo no se sabe en dónde, porque antes estuvo radicado en los Países Bajos, luego pasa y va a Venezuela, etc. Entonces, y lo volverán a hacer si ustedes y los periodistas de Latinoamérica y del mundo, de la democracia, no denunciamos este caso atroz. Debiera ser considerado un traidor a la patria. El candidato a la presidencia del Ecuador que recibe dinero de fuerzas guerrilleras extranjeras. Está clarísimo, lo dice el Código Penal, no dice comunista, pero dice que es traición a la patria quien recibe dinero de fuerzas armadas extranjeras. Este es el caso del Ecuador. En esta circunstancia, lo siguiente, hace poco, cuestión de 1 o 2 semanas, el presidente venezolano, el dictador venezolano, proclamó que Arauz, que así se llama el candidato comunista en el Ecuador, que ha ganado la primera vuelta con 3 millones de votos, o Arauz se lo reconoce para la segunda vuelta, o Venezuela adoptará, no dijo qué medida, pero dijo que lo respaldaba el dictador venezolano. Como si fuera poco, el vocero de uno de los 2 ejércitos de Colombia, que es el ELN, el otro es la FARC, el ELN y no la FARC, esta vez dijo, nosotros respaldamos aquí y allá, no se olviden esta palabra, aquí, es decir, de donde hablaba, de Colombia, y allá, que es el Ecuador, lo cual sugiere que podría haber una incursión de ellos en respaldo al candidato Arauz. Y dijo que lo respaldaban al señor Arauz. Es decir, incuestionablemente, ¿no?, el señor Arauz. Y entonces estos guerrilleros mismos habían dicho antes que habían ayudado con la discreta suma de $80,000 a la campaña presidencial de Arauz. Es decir, no hay ninguna duda de que en este momento quien compite es Arauz en una farsa equivalente a la farsa consuetudinaria grotesca de Venezuela, que es prisionera de esta farsa, no que hacen esta farsa democrática sabiendo de que todo es torcido. Se da la primera vuelta en el Ecuador y resulta lo que estaba previsto, que el candidato que gana, el que saca más votación, 3 millones de votos, es Arauz, señor Arauz. Muy bien. Entonces vienen las quejas.
¿Y cuál es la queja fundamental para poner un ejemplo de cómo se hace el fraude, cómo se hizo esta vez? Esta vez la ley dice, la ley que dictó la dictadura de Correa mismo, es de que en las juntas electorales, cada una de las juntas, pues son miles de juntas en todo el país, que reciben los votos, al terminar la votación están obligados a entregar una fotocopia del acta donde se suman los votos a favor de cada uno. Entonces, en esta ocasión, no se entregaron las actas. Y la ley dice, y ya estaba previsto, ¿no?, de que solo exhibiendo el acta, el Tribunal Electoral puede sancionar. Como no entregaban el acta, esto quedó impune y se anunció que tenía 3 millones de votos. La trampa entonces consiste además en desde el primer momento robarse 3 millones de votos para asegurar que el candidato comunista va a entrar definitivamente por lo menos a la segunda vuelta. Pero esto tiene también otra sugestión, otra consecuencia. Si es que no se protesta como yo estoy protestando y como parte de los ecuatorianos estamos protestando, que esa votación, esa primera vuelta es nula y que esa votación a favor del señor Arauz, candidato comunista, no es de 3 millones, que es probable que sea 1,5 millones menos, que sea cualquier cosa, pero que no es 3 millones. ¿No? En esta forma, los tramposos del comunismo, ¿qué es lo que hacen? Entonces, excitan a que el que quedó segundo, y que es el llamado supuestamente a competir con el que quedó primero y que no tenía votos, que es el candidato comunista, dispute con el tercero, que a su vez dispute el segundo puesto. Y entonces viene una disputa entre el segundo y el tercero, en lugar del segundo y el tercero protestar y exigir que se cuenten los votos del primero, que es el comunista, donde van a revelar que esto es una farsa. Entonces, así se explica cómo, habiendo sido desplazado también el candidato indígena, del cual ya voy a hablar, que fue el que denunció y que pidió también que esto era una farsa, que había que contar los votos, el candidato que quedó segundo plegó un instante dado con el candidato indio y dijo, yo también quiero que se cuenten los votos. Y inclusive esto fue tomado como resolución del Tribunal Supremo Electoral, Contencioso Electoral. Vamos a contar los votos. Y después de un día o dos, 24 horas, el que quedó segundo dijo, no quiero que se cuenten los votos. Es decir, es eso, ¿no? Primero, la farsa, asegurar la mitad de la manzana, poner a competir al segundo y al tercero con la esperanza de que cualquiera de los dos va a competir con el primero, que es un farsante, y entonces, en esa forma. ¿Qué pasó con el candidato indio? ¿Por qué es una farsa? Porque no solamente quieren imponer con el voto significativo del respaldo del dictador venezolano, que no se olvide que mandaba maletines con millones, no él, sino Chávez, a la Argentina de dólares, y que en la elección de 2006 mandó maletines también con una fortuna para respaldar a Correa. Entonces, no solamente es que se trata de imponer un candidato, sino que además se trata de excluir simultáneamente al candidato indígena por una cuestión racista, que quede claro. Y esto es intolerable, ¿no? Esto es intolerable para el mundo cristiano, para el mundo humanista que pertenecemos nosotros, los cristianos americanos. Bien, entonces, aquí hay dos motivos para los cuales debemos protestar esa primera vuelta y entonces pedimos la nulidad de esa primera vuelta. Pero desde luego, hay fuerzas ya atornilladas que querían a su vez que el segundo sea el que es actualmente el aparente rival, ¿no? Sin embargo, en este momento, Quito es en este momento poseído por una manifestación indígena que se ha acumulado y que ha caminado hacia la ciudad de Quito, capital. No dice para qué, pero desde luego esto por sí mismo es ya una advertencia, para hablarlo ligeramente, lo cual es para otros más sensitivos, es una amenaza. ¿Por qué? Porque en octubre de hace 2 años, esta misma marcha, que desde luego es incorporada, como ustedes deben suponer, por comunistas que vienen de Venezuela, pasan de Colombia, etcétera, y se incorporan y se transforman en manifestaciones terroristas, que en octubre del año, de hace 2 años, pues incendiaron Quito, arrancaron las piedras del pavimento, entraron y quemaron la Contraloría General del Estado, se atrevieron hasta entrar y pretender entrar en un cuartel militar. Es decir, esto no es ninguna broma. Entonces, la idea es que no sabe cuánto le agradezco a ustedes, estimados amigos, que ustedes reciban mi voz. Yo soy abogado, soy literato, tengo a sus órdenes un
dos sitios web. El uno es damervalj.com, Damerval con letra minúscula, damervalj.com. El otro es estudiodamerval.com. Este es de literatura. Yo tengo una antología poética latinoamericana que incluye también a los poetas norteamericanos, que se los recomiendo y que es gratuito. Volviendo al punto, cualquier otra pregunta le ruego hacer. Adelante. Dígame usted qué otra pregunta le interesa. Sí. No, es que cuando uno ve el planteamiento que se hace, supimos que la Fiscalía de Colombia fue a Ecuador, se reunieron, presentaron evidencias. ¿Quién es la instancia que debe tomar la decisión para revisar el financiamiento de los candidatos y observar que allí efectivamente hubo dinero proveniente de la industria criminal? Sí, bien. Entonces, en efecto, en vista y con base a la denuncia indígena, es que la Fiscalía, y con antecedentes, los antecedentes que he referido, de que sin duda es el candidato comunista y que existe, pues, el anuncio de la LNL que anunció que había contribuido con $80,000. La fiscal general del Estado, que es una mujer muy honesta, que ha puesto, y honesta porque presume de serlo, lo es y lo ha demostrado, a tal punto que esa compañía brasileña que cometió tantos crímenes económicos fue denunciado y llevada por ella, sus agentes en el Ecuador, a prisión. No. Ella inició, y la ley la autoriza a iniciar, y en efecto dice la fiscal o el fiscal general, está autorizado a petición de parte o de oficio, que ustedes saben que de oficio es por sí misma, espontáneamente. Ella lo hace esta vez espontáneamente, de oficio, sin necesidad de denuncia, inicia un juicio penal. ¿Y qué es lo que tiene que probar? El probar ya está probado. Es decir, el anuncio de la ELN, ellos no se están recatando ni están escondiéndolo. Ellos dijeron que habían aportado $80,000. Pues es posible, conociendo las costumbres y que eso no sirve para nada, los $80,000 para muy poco, lo que quiere decir, las campañas en el Ecuador, la última, las campañas presidenciales se ganan en el Ecuador con no menos de $25 millones. Ojo, que en Estados Unidos, por ejemplo, la señora Clinton, el presidente Obama, todos los que han ganado han tenido que poner no menos de $2.500 millones. Es fácil entender cómo en el Ecuador, con apenas 13 millones de votos, pues es necesario, de todos modos, millones de dólares. Entonces, no es que el Partido Comunista haya mandado $80,000, pero esa es prueba suficiente. El Código Penal dice que quien recibe dinero de Fuerzas Armadas extranjeras es reo de traición a la patria. Ahora, no dice que con fines electorales, pero ¿quién puede recibir dinero de Fuerzas Armadas extranjeras? Es realmente un crimen por sí mismo, no totalmente configurado. Y entonces, lo digo esto es porque no debe extrañarnos, estimados. No debemos acusar a la fiscal general si es que ella, en su sano juicio y criterio, considera que es suficiente esto para ella oficiara al Tribunal Electoral, que es un tribunal específico de las contiendas electorales, y decirle, queda descalificado el señor Arauz porque yo lo acuso y vamos a seguir el juicio. Al acusarlo, y acusarlo de buena fe, ella no asume ninguna responsabilidad penal. Acusa porque está autorizada por la ley. Acusa de oficio porque que así lo dice la ley. Y hay la prueba, ¿qué prueba? Que es que van a reconocer ante notario y con la firma y que alguien recibió los billetes. Eso es imposible y una tontería. Es decir, en política las cosas se juegan a gritos. Y la ELN gritó que había dado $80,000. Entonces no hay ninguna duda que alguien los recibió y que están en efecto invertidos en el Ecuador. Y esta no es la primera vez, es la segunda vez que lo hacen, porque asimismo, a través de la destrucción de la aldea o campamento de Fuerzas Armadas, de la otra fuerza, de las Fuerzas Armadas de Colombia, el presidente Uribe descubrió una máquina grabadora que decía que lo habían apoyado a Correa. Es decir, Arauz no es sino otra vez Correa. Lo que pasa es que Arauz es el muñeco del ventríloco. El Correa es el ventríloco. Y entonces lo que queremos es quitarle la campaña electoral al muñeco y dejarlo mudo al muñeco, que es el señor Correa. ¿Qué le parece? Así es, interesante. Luis, adelante. Sí, bueno, la verdad es que es un placer escuchar al doctor. Es
he logrado entender muchas cosas que no estaba entendiendo en Ecuador, la verdad. Para empezar, cuando Yacu Pérez empieza a cacarear el que quiere el recuento del voto y tal, o sea, ahí veo por qué ha centrado el foco de atención. Esto en empresas se llama controlar la alternativa, en el momento en el que tú controlas tu producto y también el que supuestamente te está haciendo la competencia. Tienes dos marcas para competir y así hacerte con el mercado. Es un monopolio de facto. Y bueno, la verdad es que ante este panorama en el cual veo que hay una injerencia intelectual muy grande, me interesa saber cuál es la masa de gente que está apreciando el fraude, porque estoy viendo que, por un lado, están controlando la alternativa, por otro lado, a mí no me cabe ninguna duda de que es toda una estrategia el declarar esos $80.000. Es decir, declaran 80.000 para que no se investigue más. Es una peccata minuta para decir, sí, nosotros hemos contribuido con 80.000, para que digan, bueno, no merece la pena investigar, han sido 80.000. Seguramente sea una barbaridad, no me cabe la menor duda. Entonces, bueno, mi pregunta es esa, ¿cuál es el grado de conocimiento, el grado de apreciación por parte de la masa? Porque ahí va a radicar que ustedes tengan éxito o no y que la Fiscalía se vea forzada a actuar o no. Sí, y hay una cosa que es muy importante y que no la tienen todos los países, y que no la tuvo el Ecuador siempre. La tiene recién hace una década, 2008. ¿Qué es la norma? Hay una norma constitucional que felizmente, es decir, una norma vigente, además de la Constitución política, pues la norma suprema de la República, que pues dice que las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional son garantes de los derechos de los ciudadanos. De aquí he tomado yo, y por supuesto es procedente, porque, y he demandado y demando, y luego esta voz ha sido seguida o simultáneamente, no interesa, lo importante es que está en la norma de la Constitución que dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son garantes de los derechos ciudadanos. ¿Es o no es derecho ciudadano el elegir y el ser elegido? Sí, es un derecho. Elegir y ser elegido. ¿Están perjudicando aquí a alguien? Sí, están perjudicando al candidato indígena que tiene derecho a ser elegido. Y están imponiendo a un candidato sin contar los votos y no tiene derecho a ser cohesionado. Entonces, las Fuerzas Armadas, sin ningún escándalo, sin ningún disparo, sugiero otra vez, porque puede servir para otras naciones. Hay que poner esto, es muy, muy conveniente. Entonces, simplemente un comunicado expuesto. Lo que acabo de decir, el artículo tal dice que somos garantes. Y nosotros, si garantizamos, si es que vuelven a repetir la primera vuelta. Porque lo que han hecho es nulo, por las razones expuestas. Nada más. Nada de tiros, cañones, ni tanques de guerra. Nada. Solamente 2 líneas, estimado amigo. En ese caso, porque cuesta pensar que en un país como Ecuador, al igual que muchos países de América Latina, se vayan a tomar decisiones para tumbar una candidatura que aparentemente pues ganó esa primera vuelta, y ya hemos visto todos los pleitos que hay con el señor Guillermo Lasso y el señor Yacu Pérez. Yo actualmente no soy candidato, yo no soy partidario de ninguno de los candidatos. Es decir, reconozco los méritos de todos, los cuales es una predisposición maravillosa, esta de reconocer méritos, inclusive de los enemigos. Además, la única forma de vencer a un enemigo es comprendiendo de qué largo es su brazo. En esta perspectiva, cuál es el brazo comunista y dónde puede llegar. Si el brazo comunista es muy claro. Ellos ya instalaron un campamento en el Ecuador sin que nadie lo supiera. Repito, lo descubrió el presidente Uribe y lo bombardeó y lo redujo a polvo. Es allí donde se encontraron entre los escombros el cofre extraordinario. No es el tesoro de Atahualpa, pero es precisamente el cofre que va a defender a uno de los descendientes de Atahualpa, al candidato indio, no a quien quieren perjudicar ciertos aristócratas blancos, no más blancos que nosotros, no más blancos que nosotros tres, ¿no? Quieren perjudicar también por un asunto racista. Entonces, todo esto es intolerable. No sabes cuánto les agradezco al nombre de los nacionalistas y demócratas ecuatorianos por esta entrevista. En ese caso, no sé si Luis tienes otra pregunta, pero pues yo le quería preguntar, ¿quién exactamente es el que toma la decisión
del quién va o quién no va en estos momentos, tomando en cuenta... El Tribunal Electoral puede destituir al Consejo Nacional Electoral, que es el órgano administrativo, que está compuesto de, creo, 5 miembros de distintos partidos políticos. La primera medida los destituye y declara que ellos no han hecho el contagio y declara nulo el tribunal, que es un tribunal llamado contencioso electoral. Hay contencioso administrativo, contencioso electoral, etc. Este electoral, y que está presidido, vale la pena citarlo, por una hermosa dama indígena, que aparentemente está con Correa, el legislador, y no con el indígena. Si me equivoco, que lo corrija. Sí, adelante, Luis. Sí, bueno, una apreciación. Las operaciones en suelo extranjero suelen encajar dentro de la inteligencia y demás. El problema es cuando implican ya guerrillas o ejército o algún tipo de personal armado, porque entonces entran dentro de la categoría de Black Ops. Están realizando operaciones en suelo extranjero, militares, contra los intereses del país en el cual están operando. Estamos hablando de un asunto muy, muy, muy serio, y a mí me sorprende que estemos hablando de ello aquí tranquilamente, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿quién responde de esta inversión? Porque esto es una inversión, lo que se está haciendo en Ecuador. ¿Quién está detrás? Entendemos que es el régimen venezolano. ¿Y qué débitos pretende sacar de Ecuador? Ya ha sacado réditos del Ecuador. Han habido... el ejército del Ecuador ha ido, bajo las órdenes del expresidente Correa, por ejemplo, a construir viviendas. El Ecuador dio cátedras universitarias separando ecuatorianas en beneficio del presidente venezolano. Sí hay réditos, es decir, de distinta naturaleza, y hasta una negociación grotesca, porque inventaron una moneda común llamada Sucre, recuerden. Inventaron en Venezuela, de acuerdo con Correa, el dictador ecuatoriano, una moneda llamada Sucre. Y con esta moneda hicieron una negociación en que desde el Ecuador exportaron containers llenos de piedras, y a cambio de dólares que mandó Venezuela. Es decir, también hubo esta situación tan desagradable en el aspecto económico. Así que no es tan sencillo. Por otra parte, existió, y Ecuador también colaboró en la construcción de una carretera que da salida inmediata de los sembríos de coca de Colombia, que no pueden salir por los puertos colombianos, Barranquilla, etcétera, porque están debidamente controlados. Le dan a través de la selva un carretero de cemento armado, salida, y le ha dado todos estos años pasados a la droga de Colombia para que se haga por los 2 puertos ecuatorianos, el uno de Esmeralda y el otro de Guayaquil. Y Guayaquil, que no era sino exportador bananero, es en este momento considerado el primer exportador de droga del Pacífico Sur. Entonces es un asunto de interés económico, porque no sale por Colombia porque el ejército colombiano lo aplasta. Entonces hace un carretero en la selva y entonces exportan por Esmeraldas y por... Por otra parte, el gobierno de Correa compró radares chinos que no funcionaban, y fingió que el espacio aéreo estaba controlado, y lo cierto es que estaban dañados, no sirvieron para nada, y durante años los aviones, las avionetas procedentes de México llegaban al Ecuador en pistas en medio de los sembríos de bananos y en la selva. Esta es la verdad verdadera. ¿Y qué papel juega el presidente Lenín Moreno en todo esto? Sabemos que se ha quejado, que ha llevado denuncias, pero no hay nada concreto al respecto. Lenín Moreno es simplemente una persona que Correa creyó que podía ser su títere. Es aficionado es un ventrílogo que es aficionado a muchos muñecos. Entonces utilizó al señor presidente Moreno, que sería presidente. Es un hombre de Correa, que después hizo algo notable y extraordinario, que se necesita mucho coraje para hacer, y que es que le dicen traidor, para que ustedes sepan. ¿Y por qué le dicen traidor? Le dicen traidor porque este Moreno, en su silla de ruedas, creían que era un tipo que podían manipularlo. Inclusive Correa se da el lujo de entregarle un libro de instrucciones, que se hizo fotografía y le entrega el libro en el momento que se posesiona Moreno. Y resulta que Moreno, inválido, minusválido, lo que hace es lo que hace realmente un titán intelectual. Cuando rompe el ALBA. El ALBA es la Asociación
de los dictadores comunistas latinoamericanos que llaman alba lo que yo acuso de crepúsculo, el ocaso de las naciones. Entonces, este señor muy válido merece respeto por eso, aunque no sea más que por esto. En lo demás se abandonó y ha gobernado 4 años, y lo que sé es que lo que quiere él es entregar el poder e irse a vivir a Europa. Es lo que sé. ¿Y con qué dinero en todo caso, no? No estoy acusándolo de nada, pero otros sí lo acusan de haber, por ejemplo, vivido en Ginebra más de 1 año cuando era vicepresidente y haber renunciado a la vicepresidencia a cambio de $1,5 millones para irse a vivir a Ginebra. Pero esas son cosas que tienen que probarse y tienen otro sentido. Lo importante es que cuando se habla y critica a una persona, es una buena costumbre reconocer por lo menos un elogio, y por eso yo digo esto de... Adelante, Luis. Sí, a ver, quería hacer una apreciación, que es que ha dicho, se ha expresado en los términos de que no sabemos los votos que han podido sacar, que ha podido sacar 1,5 millones o 3 millones, no podemos saberlo. Bueno, algo que yo vengo apreciando dentro de los procesos electorales no correctos que venimos estudiando, es que se hacen para cambiar un resultado. Es decir, no tiene objeto cambiarles un poquito y además de ponerte en riesgo que no logres el resultado. Entonces, el grado de implicación que requiere todo esto requiere de una estructura grande. Lo hemos visto en varios países, Y mi pregunta es el grado de penetración que tiene aquí el comunismo, que tiene el grado de implicación que tiene ahora mismo en Ecuador, el grado de injerencia, hasta dónde llega dentro de sus estructuras. Quiero decir, uno se puede llegar a fiar de las instituciones, por ejemplo. Bueno, el grado de intromisión es espantoso, porque Correa, para que ustedes se formen una idea, aumentó la burocracia, digamos, de 300.000 burócratas, más de lo que ya tenía el Ecuador. Entonces, ese ya es un enorme peso significativo para comprender lo que es, aunque no hubieran sido 300.000, hubieran sido 50.000. Lo cierto es que esa gente de Correa posee la función judicial, y no está dicho todo. Es decir, en el Ecuador no hay plena administración de justicia. Encontrar un juez honesto es encontrarse con un arcángel. La idea entonces está en que esta elección, al reelegir a Arauz, si que logra conseguir que se reelija, pese a la oposición de las Fuerzas Armadas que reclamo y deseo, como otros ecuatorianos, lo que va a continuar es un estado de postración de la justicia. Es decir, jueces que en primera y segunda y tercera instancia dicen lo mismo, lo que pueda perjudicar a alguien, en fin, gente que no tiene pues lo que se requiere para ser juez, la imparcialidad. Este es el punto. Es decir, se han apoderado de las instituciones. Y eso explica por qué, no obstante que el movimiento indio también, desvariado, en octubre, repito, de hace 2 años, reventó Quito, hasta el punto que incendiaron la Contraloría General del Estado, que es un edificio grande, pero que fuera pequeño, la Contraloría General. Lo que querían es destruir los archivos, pues, donde estaban los acusados de los delitos y qué sé yo. Porque el Contralor también es un fiscalizador. No solamente el Procurador General del Estado, sino también el Contralor. Entonces, no hubo ningún juicio contra líderes indígenas que en este momento son rivales del indio Yauco, que es el que disputa competir para presidente. Esto quiero que quede claro. El movimiento indígena del Ecuador en este momento está dividido entre viejos líderes y este nuevo, que es pues Pérez Gutenberg, sino que se cambió de nombre, ¿no? Y él es un mestizo, no precisamente un indígena, pero un hombre que realmente ha demostrado su interés por el medio ambiente, es decir, la sanidad de los ríos, el cuidado de la sopa de la gente de su raza, de la gente pobre. ¿Por qué lo digo? Porque acaba de ser elegido este candidato indio, Chaco, Pérez Gutenberg, no, fue elegido prefecto de la provincia de Imbabura, cuyo capital es la bellísima Cuenca, la ciudad de Cuenca. Entonces, allí, la ciudad de Cuenca, que es la ciudad de los 4 ríos, resulta que él consultó al pueblo como prefecto
y no obtuvo la autorización del organismo correspondiente en Quito, pero hizo la consulta y el pueblo rechazó que se exploten minas en la ciudad de Cuenca, donde están las fuentes de agua de esos 4 ríos. Y esta es una victoria, también admirable. Eso no lo ha conseguido un hombre blanco. Y han habido hombres blancos y muy inteligentes por una ciudad igual que Loja y Quito, de extraordinarios intelectos, ¿no? Y entonces el indio consiguió esto, el cuidado del agua, de los ríos, para que no exploten las minas allí. Tema discutible, porque no todos están de acuerdo con esto. Lo que explota un país empobrecido, como lo han dejado los ladrones de la dictadura comunista pasada, pues ahora tiene que explotar las minas, teniendo cuidado de no envenenar el agua con sus ácidos de las explotaciones. Pero lo cierto es de que, no, pese a la oposición, que no es vigente, sino que es antigua, es además universal, de carácter universal, porque esta lucha también la tuvieron los indios peruanos. Indios peruanos murieron oponiéndose a lo mismo hace unos 10 o 15 años. Si ustedes no lo saben, así fue. Entonces, tenemos además cobre para colmo. Hemos descubierto cobre en el Ecuador, y no solamente oro. Y esto hay que cuidar de que no contamine las aguas. Tomando en cuenta que existe un planteamiento por parte del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo de crear en el proceso que se está dando en América del Sur una unión de repúblicas socialistas del sur, en la cual aparece Ecuador justamente como un país que probablemente sería miembro de esta nueva organización, que sería una especie de ALBA renovada o de estos movimientos que se han dado desde Hugo Chávez en adelante en América del Sur. Le pregunto si está preparado esto, si está el dinero del crimen organizado, si el crimen organizado como tal forma parte de las estrategias que se están utilizando para poner candidatos, poner presidentes, comprar estados, comprar congresos, comprar jueces y comprar fiscales. ¿Cómo lo puede ver usted? Hay una arremetida definitiva del crimen organizado contra los países soberanos. Sí, yo no he hablado de que sea crimen organizado a nivel internacional, sino que son fuerzas revolucionarias de Colombia que nacieron del Bogotazo. Bogotazo que nace de la muerte del famoso orador colombiano Gaitán. Colombia siempre fue codiciada por Cuba, entre paréntesis. Entonces, este asunto se traslada de allí y ha vivido Colombia un monopolio político, lo cual nos lleva a reflexionar sobre las virtualidades y defectos de un monopolio político que impera en Colombia. Respecto del Ecuador, es un país reducido por la guerra como en el Paraguay en desventaja. El Perú nos quitó el Amazonas, todo el Amazonas, y una tesis permanente del Ecuador es que nos reconozcan acceso en una orilla suficiente en el río Amazonas. Es decir, a lo que voy es de que el Ecuador es un país chiquitito que se presta para hacer un laboratorio de un experimento precioso y preciso, pero no esta extravagancia extrema del comunismo ampuloso, no, ampuloso. El Ecuador es Quito y para ir más allá, Quito, Cuenca, las ciudades serranas, que es la mitad del territorio del Ecuador, está llena de campanarios de la Iglesia Católica. Allí si hay batalla, pues habrá que subirse y convertir los campanarios en trincheras. No estoy lejos de que esto suceda, pero es dificilísimo penetrar. El indio tiene miedo, y con razón, de miedo, está lleno de temores, por ejemplo, temores inclusive que cuenten sus ganados, sus ovejas, los borregos, etc. ¿Por qué? Porque durante 400 años los conquistadores, cuando contaron, es para robarles el ganado. Y está claro, y entonces esto no entra en el mundo indígena, no entra en el mundo indígena. El comunismo, porque es el adversario de los campanarios de Quito. Así es. Luis, ¿tienes alguna pregunta para el doctor?
Bueno, la verdad es que me causa pena ver semejante panorama de tensiones, de miedos y la verdad es que es muy triste porque, entre otras cosas, no puedo sino empatizar con quien comparte mi cultura y no solo mi idioma. Y no, la verdad es que es algo terrible y bueno, pues mi solidaridad y todo mi ánimo para que resuelvan este tremendísimo problema y por supuesto que nos seguiremos haciendo eco de ello. Viva España y vivan ustedes. Y viva siempre, claro que sí. Muchas gracias. Así es. Un enorme abrazo americano.